partir de este momento, escucharás Nacidos del Corazón de Dios. Este día, como Brazo Galaad, queremos presentarles el tema Librándome de mis temores. Pero para iniciar nos vamos a poner en la presencia del Señor para que Él venga a tomarnos, que su Espíritu Santo sea el que esté hablando por nosotros y que el Espíritu Santo los toque a ustedes para que sea el Señor el que les diga lo que necesitan oír. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, Padre amado, yo te doy gracias, Señor, por este día. Yo te doy gracias, Señor, porque nos tienes aquí reunidos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Quiero agradecerte, Señor, de que tú has tomado a bien llegar hacia donde están tus hijos por estos medios, en especial de la radio. Y este día, Señor, queremos hablar de muchas cosas, pero en especial de esos temores que tenemos y de los cuales tú nos liberas, de los cuales tú nos haces libres. Quiero pedirte, Señor, de que vengas a tomarnos a cada uno de nosotros, para que lo que salga de nuestras bocas sean esas palabras que tú quieres, que nosotros solo seamos ese instrumento tuyo, para poder llegar hacia todos esos hijos tuyos que están deseosos de oír de ti. Quiero pedirte también, Señor, para eso, que envíes tu Espíritu Santo a este lugar y a cada uno de los lugares donde están mis hermanos, para que tu Espíritu Santo nos tome, nos llene, nos dé fuerza, nos libere, para que sea tu Espíritu Santo el que lleve este programa. Ven, Espíritu Santo, a tomarnos, ven a librarnos de todo. Toma este programa en tus manos, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que nos mueva. Queremos ser nosotros, Señor, solo ese instrumento tuyo, solo ese medio por el cual tú hablas a tus hijos. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Bendito y alabado seas. Amén. Bueno, mis hermanos, quizás nos vamos a presentar primero para después ya entrar en el tema. Mi nombre es Rafael Degues, soy servidor del Grupo San Juan y estoy en el Ministerio de Misericordia en el Brazo de Galaad. Bueno, buenas tardes, mis hermanos. Mi nombre es Américo Morán. Yo estoy en el Grupo San Juan. Ahí le sirvo a mi Señor. Y al igual que Rafael, estamos en el Ministerio de Misericordia sirviendo en el Brazo de Cárceles, específicamente en Galaad. Buenas noches, mis hermanos. Mi nombre es Edwin. Yo me reúno en el Grupo Salvador del Mundo Familia. También le sirvo al Señor en el Ministerio de Misericordia en nuestro amado Brazo de Galaad. Bueno, mis hermanos, les dije en un inicio, el tema de este día es librándome de mis temores, y para esto el Señor nos ha hablado una cita que está en Segunda de Crónicas, capítulo 20, del versículo 15 al 17, y voy a leer para ustedes. Y dijo: pongan atención, habitantes de Judá y de Jerusalén, y tú, rey Josafat. El Señor les dice: no tengan miedo ni se asusten ante ese gran ejército, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. Bajen mañana a atacarlos. Vienen subiendo por la cuesta de Cis, y ustedes los encontrarán en el extremo del arroyo que está frente al desierto de Jeruel. No son ustedes los que van a pelear esta batalla. Tomen posiciones, esténse quietos
y verán cómo el Señor los librará. Habitantes de Jerusalén y de todo Judá, no tengan miedo ni se asusten. Marchen mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo vamos. Esta es una profecía que fue dicha por un joven habitante hacia Josafat, que era el rey. Y lo que estaba pasando en este momento era de que a Josafat le habían avisado de que llegaban 3 grandes ejércitos a atacarlos, que se habían puesto de acuerdo, que eran los moabitas, los amonitas y los de las montañas de Seir. Ellos se habían puesto de acuerdo para atacarlos, para entrar a Jerusalén y tomar la ciudad. Cuando le avisaron a Josafat, a él entró miedo, porque eran 3 grandes ejércitos, y ellos, aunque tenían un ejército, pues no era lo suficientemente grande como para hacerle frente y vencerlos. Pero el Señor les dio esta profecía, estas instrucciones, donde les dice de que tienen que prepararse, como que van a ir a pelear, pero que Él es el que va a librar la batalla. Y yo te pregunto, cuando tú ves a un ejército que viene contra ti y que tú crees que es más grande de lo que son tus fuerzas, ¿a quién acudes? Pues la verdad, Rafa, que al único refugio que tenemos es nuestro Dios, y tal como dice la palabra, tenemos que confiarnos en Él, depositar en Él nuestra confianza, depositar en Él nuestra fe. Todo lo que estamos viviendo son pruebas de fe. Cada día tenemos que, cada despertar es una prueba de fe, ¿verdad? Es un nuevo comienzo cada día. ¿Y tú, Elvin? ¿Te fuiste? Sí, la verdad que no, aquí estoy escuchándolos. Pues Dios es nuestra primera opción siempre, ¿verdad? Pero fíjate que es bien importante lo que decía la cita, el confiar es Dios el mismo que le está dando la profecía y le está asegurando la victoria. Y en eso es lo que nosotros tenemos que estar confiados, que Dios siempre va adelante, pero en la cita también es importante que hay algo que hacer, no es solo confiar en Dios, sino que el Señor les ordena que bajen, que se muevan, ¿verdad? Al final la victoria ya está dada por Él, desde que les da la profecía, desde la eternidad. Dios siempre debe ser nuestra primera, pero nuestra fe debe ir de la mano, que algo tenemos que hacer. Sí, y el Señor nos está diciendo de que no tenemos que quedarnos como sin hacer nada, solo esperando a que Él actúe, ¿verdad? Sino que Él nos manda a prepararnos, ¿verdad? Él nos manda a estar atentos, ya sea a lo que Él nos va a decir o a lo que Él va a hacer, ¿verdad? Estamos en esa situación, y la verdad es que, digamos, hoy con esto que estamos viviendo, porque todavía lo estamos viviendo, pues porque todavía estamos dentro de esta pandemia, y al principio la cuestión fue bien incierta, ¿verdad? Bien aflictiva. Yo creo que para todos, pues, porque la verdad era una cosa nueva que nos venía encima, y no se sabía nada, y solo mirábamos pues las noticias y todo, que era una cosa tremenda, que la gente moría, que la gente se contagiaba de cualquier forma, que no sabían cómo al principio y todo. Y entonces yo, por lo menos en lo personal, sí me entró mucho temor, ¿verdad? Porque era algo bien incierto, bien, no sé cómo decirle, pues, tal vez no catastrófico, pero sí había mucho miedo en mí, ¿verdad? Mucho temor, ¿verdad? De contagiarme, ¿verdad? A tal grado que yo no salía de la casa más que al súper cuando había necesidad, y a la farmacia a comprar las medicinas que había que comprar, ¿verdad? De ahí ya nada, gracias a Dios después pusieron los delivery y ya no salían ni para eso, pues.
¿verdad? Por el mismo temor que uno tiene todo. Y la verdad que sí, aunque yo estaba con fe y confiando en el Señor, pero yo a veces digo, pues sí dejaría de ser humano uno, ¿verdad? Si no tiene un poco de miedo, un poco de temor ante algo grande que se viene, ¿verdad? La verdad es que esta situación sí fue bastante nueva, bastante peculiar, y creería que una de las mayores temores, yo quizás no fue tanto el temor por el tema del virus, porque al final el virus, algo nuevo, se especula, dice un montón de cosas, pero a Dios gracias, a ninguno en mi familia les ha dado. Pero mi preocupación, o lo que me llevó a tener estar más preocupado o a perder por ciertos momentos la fe, fue el tema de lo material, lo económico, en el sentido de que en mi casa yo soy el que sostiene el hogar en la mayor cantidad de responsabilidades, y vernos parados durante ya el primer mes, lo vimos como quizás como una vacación. Ya el segundo mes empezaban las cosas a poner un poco difíciles, y el tercer mes ya se sentía pesado, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones fueron haciendo un poco de huella, un poco de angustia en mi pensamiento, y eso fue generando, en mi caso yo estuve en depresión, porque la misma situación me hizo alejarme del Señor un poco, porque eso me tenía a mí bastante agarrado de pensar qué va a pasar, qué va a suceder, cómo se va a hacer para comprar las cosas de mi casa, los alimentos, la leche de mi hijo y un montón de cosas. Pero Dios siempre tuvo en su mano poderosa proveer para ir pagando las cosas. Quizás yo en ese momento yo no lo veía, ¿verdad? Yo siempre me preocupé y dejé de poner la fe en el Señor, ¿verdad? Dejé, como dice la palabra, dejé de prepararme. A pesar de eso, Dios siempre obró con mucha misericordia en mi familia, en mi persona, y logré, pues, porque a pesar de todo eso, de la depresión, me llevó a estar tomando pastillas para dormir, ¿verdad? Entonces eso me ayudó bastante, el empezar a ver que Dios empezó a obrar, empezó a traer tranquilidad a mi corazón, y fui dejando de tomar pastillas para dormir, ¿verdad? Para controlar la depresión que tuve en ese tiempo. Sí, en mi caso, en relación a lo de esto que se está viviendo de la enfermedad del virus, pues el Señor lo permitió que mi esposa, mis hijos, pues nos contagiáramos. Fueron momentos bastante difíciles donde la incertidumbre, la duda, en mi caso pues igual, yo tengo un negocio familiar donde dependemos 100% de él, y nosotros llegamos al 19 de marzo cuando cerraron el país y todo, prácticamente para el mundo con el 100% de probabilidades de cerrar y de quebrar, ¿verdad? Nosotros estábamos destinados para el mundo y para la sociedad, que técnicamente nosotros un mes no lo aguantábamos, y teníamos comida, granos quizás para un par de días, y de ahí pues a esperar. Y la verdad que en mi caso sí hubo miedo, sí hubo temor, hubo preocupaciones, pero la palabra de Dios siempre llega, ¿verdad? El aliento de Dios. Me agarré mucho del rosario, estuvimos rezando el rosario todas las noches, y pues nosotros tenemos la dicha que en la comunidad pues tenemos pastores, tenemos ministros. En mi caso pues hablé con mi pastor y le exteriorizaba que tenía miedo, que tenía preocupaciones, que miraba la situación y el panorama muy, o sea, no lo miraba nada alentador, ¿verdad? A pesar de conocer todas las bondades y las maravillas que Dios siempre ha hecho, que hasta el día de ahora, pues ninguna de las batallas he sido defraudado, en ninguna he sido vencido, siempre ha estado Dios. Pero en ese momento, pues me sentía temeroso, me sentía quizás así como se sentía este rey, ¿verdad? Y
mi pastor, recuerdo que me decía: Edwin, hasta el día de ahora el Señor te ha sacado adelante, tenés promesas de Dios y vamos a orar y yo sé que el Señor algo se va a inventar. Y así fue. Y por eso que a mí me llama mucho la atención la cita que el Señor nos regaló para este programa, que algo hay que hacer. El Señor siempre quiere sacarnos adelante y el Señor sabe que nosotros tenemos, el Señor sabe que somos temerosos, pues si somos humanos y somos criaturas pues creadas pero tenemos ese sentimiento que siempre a veces nos... En mi caso, el Señor comenzó a hablarme, el Señor comenzó a abrirme puertas donde no existían y así nos fuimos metiendo. De hecho, yo creo que fue uno de los que les llevé comida a algunos de ustedes que me pedían y el Señor comenzó a proveer y hasta este día pues el Señor nos ha mantenido firmes. El Señor nos ha mantenido y nos ha dado la victoria para la gloria de Dios. Así es, Señor, ¿verdad? Él de cualquier forma está ahí con nosotros, es el que libra las batallas, así como dice la cita, ¿verdad? Que tenemos que dejarle a él la batalla, ¿verdad? Y se nos olvida a veces queremos hacerlo por nuestras propias manos, con nuestras propias fuerzas, y no debería de ser así, ¿verdad? Lo que pasa es que cuesta, ¿verdad? Cuesta, da temor, da miedo, pues realmente, pues cuando uno enfrenta algo. Esto es con respecto a la pandemia, pero siempre hay temores a algo, ¿verdad? Y en tiempos normales hay temor cuando uno se queda sin trabajo, cuando uno no tiene ese ingreso, ¿verdad? Más cuando uno es proveedor de su casa y uno dice cómo va a ser para salir adelante, ¿verdad? Pero fíjate que hay una cosa que hay que reconocer, ¿verdad? Porque Dios también trabaja el orgullo, trabaja el egoísmo, trabaja la vanidad y la soberbia de cada uno de nosotros a través de estas situaciones. Porque, como te decía, o sea, yo soy el encargado de la responsabilidad grande de mi casa. Mi esposa trabaja, pero en esta situación ella fue quizá el ancla que mantuvo la esperanza y Dios la utilizó para que también me ayudara a mí a tener que aprender a ser humilde, a ser a reconocer que ambos tenemos la responsabilidad de la casa y que yo también debo de dejar de un lado la soberbia. Pues esta pandemia y esta situación están a nosotros haciendo modificaciones, tienen que ser como ese fuego de la prueba donde tenemos que pasar todos para purificarnos de una u otra forma, porque el hecho también de dejar de ir a la iglesia, de dejar de ir a la comunidad y de dejar de reunirnos y de servir, eso creó una huella indudablemente en cada uno de nosotros, pues lo hizo modificar muchas de nuestros pensamientos, de nuestras formas de ver, de analizar, pero también ha sido un momento en donde hemos tenido la oportunidad de fomentar la iglesia doméstica, o sea, de estar en mi casa, poder dedicar más tiempo a lo que tal vez no lo veíamos como tan necesario, ¿verdad? Pero poco a poco se ha ido volviendo esa convivencia en familia que Dios nos ha ido preparando, como dice la palabra. Él pide que nos prepare y Dios nos ha ido preparando para irnos dando la victoria de todo este tipo de cosas. Sí, y nosotros también, Rafa y Américo, no me van a dejar mentir, que dentro de nuestro servicio en Galaad, en Apanteos, nosotros muchas veces, quizás hablando aparte de la pandemia, sino que hablando del poder de Dios y cómo se manifiesta siempre ellos ante sus hijos. Y nosotros lo hemos podido evidenciar de muchas veces hermanos que están privados de libertad, que no tienen familiares, que no tienen la posibilidad económica para pagar un abogado y quizás su situación judicial está bien problemada o ellos lo ven bien lejos de poder tener una libertad y ellos ven muchas veces casi un imposible. Pero Dios, nosotros hemos visto cuántas veces la mano de Dios que ha obrado, que ha librado a muchos de nuestros hermanos de las cárceles.
cuando ante todo pronóstico el Señor les ha dado la victoria y les ha devuelto una libertad tanto espiritual como una libertad física. Entonces eso a nosotros que lo vemos dentro de los penales, dentro del penal de Panteos que visitamos, el Señor quizás nos ha venido hablando y nos ha venido preparando durante mucho tiempo precisamente para estos momentos. Si Dios que ha obrado en esas personas que para el mundo ya están condenados, pero para Dios no, y Dios siempre, nunca se deja ganar, o sea, siempre ha sacado adelante a cada uno de ellos y nosotros pues somos testigos de eso, ¿verdad? De la mano del Señor. Así es, o sea, ese servicio que tenemos nosotros en Galaad nos ha abierto los ojos con respecto a muchas cosas, ¿verdad? En especial entender la confianza puesta en el Señor. Porque imagínense estas personas, hay personas ahí que llevan, no sé, 15 años, más de 10 años, pues, y creería uno de que ya tienen ellos la esperanza perdida, la fe perdida, pero ahí están sirviéndole al Señor, ahí están orándole al Señor día con día, no sé cómo se llama, no se apartan de él, ¿verdad? Bien, ahí están ellos y todo, ya vamos a hablar más adelante con respecto al servicio de Galaad, pues, para que los que nos están viendo pues a través de este programa puedan ver pues esas maravillas que el Señor ha hecho con nosotros, y así como dice que el tema de ahora nos ha librado de muchos temores, ¿verdad? Y ahorita pues vamos a entrar a una pausa musical, ¿verdad? Y los dejamos con esta alabanza. Aunque se levante una guerra contra mí, aunque 1000 gigantes me quisieran destruir, aunque solo haya tormentas, nada vaya a mi favor, yo seguiré confiando siempre en ti, mi buen Señor. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré, si estás conmigo. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré, si estás conmigo.
Bienvenidos de nuevo al programa Nacidos del Corazón de Dios. Estamos tratando el tema librándome de mis temores. Nosotros como brazo de Galaad, que es el brazo de misericordia, que estamos tratando este tema, porque la verdad es que siempre hay temores en nosotros. Y hoy queremos hablar un poco con respecto a ese temor que nos da como servidores de ir a una cárcel a servir. De la primera vez que nos dicen, mira hermano, acompáñanos a ir a cárcel. Hay muchos que nos dicen, no, después. Y ahí lo van postergando y al final cuando llegan, ¿por qué no había venido antes? Dicen, porque la verdad es que uno de los temores que da pues es que uno cree que ahí adentro pues no puede estar Dios. Uno cree que Dios los ha abandonado a ellos y que no hay ninguna protección de Dios para con uno. Y la verdad es que Dios va por adelante de nosotros siempre, en cualquier servicio que hagamos. No importa dónde vayamos. Si vamos a un orfanato, si vamos a un asilo, si vamos a dar comida en la calle. Mucho menos si vamos por las cárceles. Dios va con nosotros. Pero para comprender eso, realmente hay que ir y quitarse primero ese temor de no querer ir, porque no sabemos con qué nos vamos a topar ahí, ¿verdad? Y la verdad es que como hemos oído mucho el mundo de que los que están ahí pues están ya condenados, que nadie da un punto por ellos, que son las personas más malas del mundo las que están ahí. Pero la verdad es que Dios nos ama a todos. Dios no deja de amar a sus hijos en ningún momento. Dios siempre está con nosotros, estemos donde estemos y en las situaciones en que estemos. Y eso lo hemos podido nosotros verificar cuando vamos a cárceles. Yo fui la primera vez después de recorrer todos los brazos de misericordia, porque cuando uno empieza a servir le dicen, no, mira, anda a servir a misericordia y mira los brazos y a ver en cuál te comprometes y todo. Y yo quedé todos los brazos y realmente pues el de cárcel lo dejé de último. Pero por ese mismo temor que uno tiene de tantas cosas que oye de estas personas que están ahí, y la verdad es de que ellos no son distintos a nosotros, pues, o sea, son hijos de Dios igual que nosotros, que las circunstancias han sido unas para ellos y otras para nosotros, pues hay que darle gloria a Dios, ¿verdad? Y a veces yo he llegado a comprender de que hay personas que entran a la cárcel para conocer a Jesús. O sea, hay personas que están lejos de Jesús o que nunca lo han conocido ni nada y llegan a la cárcel con la única finalidad de conocerlo, ¿eh? Y allí cambia su vida, porque aún estando ellos dentro de la cárcel, ellos pueden dedicarle una vida a Dios, una vida a Jesús allá adentro, y pueden llegarse a convertir hasta servidores, pues, de Galaad allí adentro, ¿verdad? Y tenemos servidores bien fieles, pues, y bien entregados. Y no es que no tengan temores ellos tampoco, porque ellos también tienen temores, ellos tienen miedo, ¿verdad?
tienen miedo de no salir de allí, tienen miedo de que su familia los abandone, tienen miedo de muchas cosas, pues, ¿verdad? Pero Dios está ahí con ellos, Dios los levanta y Dios les dice: aquí estoy, tú sos mi hijo, yo estoy contigo y no tienes que tener miedo. Y volvemos a la cita esta de Crónicas, donde les dicen: prepárense para la batalla. ¿Y cómo se van a preparar ellos para la batalla? Orando, asistiendo a sus asambleas, porque tienen asambleas ahí adentro, asistiendo a esos servicios que tienen, ¿verdad? Y nosotros hemos podido ver cómo el Señor, a través de todos estos años, transforma a estas personas. ¿O no lo han visto ustedes? Tenés toda la razón en eso de los miedos, ¿verdad? Porque yo me recuerdo de mi llegada al ADVA. Me recuerdo muy bien que yo pasé muchos años sirviéndole al Señor en los grupos de jóvenes, y las veces que me invitaron a ir a Galá cuando estaba en los grupos de jóvenes, siempre le vi. No sé por qué, no me llamaba la atención, no quería ir. Y me recuerdo que serví aún en el Ministerio de Misericordia, y serví un tiempo en Madre Teresa, otro tiempo en Vivero, pero nunca quise ir a cárceles estando en jóvenes. No sé si era temor, no sé si quizás no era el momento, pero yo más lo aduzco a que era un miedo, que sentía al poder ir a cárceles, pues no me veía allá adentro. Entonces, y quizás sentía que tal vez en aquel entonces el brazo no estaba tan, no se daba a conocer tanto en los grupos de jóvenes por lo mismo, porque había como aquel pequeño rechazo, me recuerdo yo. Todo cambió cuando Dios me llamó a mi grupo familiar, que es el Grupo San Juan, y en especial había un hermano, Miguel Galdames, que Dios lo ocupó para que en uno de los momentos más difíciles de mi vida, él me llevara a conocer el servicio en cárceles. Me recuerdo que en esa época estábamos en aquella parte dentro del penal donde están cerca los recintos y cerca aquí quedaba el baño y todo, bastante impactante, ¿verdad? Pero desde esa vez que fui con Miguel ya no me despegué, ya dije, esta es mi casa, ¿verdad? Por todo lo que vivimos, por todo lo que se platicó, por todo lo que se hizo y todas las situaciones que Dios permitió ver a través de ahí, y todas las profecías que Dios ha ido cumpliendo, que me fue dando ahí, que Dios ha ido cumpliendo, ¿verdad? Ha sido una total bendición. Sí, fíjense que en mi caso, miedo por entrar al penal si no lo tuve. No, yo quería ir al penal, o sea, algo que yo deseaba. Pero mi temor era porque, si ustedes lo recuerdan, mi llegada a Galeal fue bien inusual. Yo no era un servidor comprometido en ese momento, aunque ya estaba en la escuela de servidores. Y recuerdo que mi pastor, que es el líder, pues me decía, pues de mi parte, pues si quieres ir, pues andate, voy a dar yo el aval, me decía él, pero habla con los líderes y casi mi temor era más que no me dejaran ingresar, ¿verdad? Que los hermanos que ya eran servidores comprometidos me dijeran, no, usted no puede. Pero así lo puso el Señor, y desde ese momento que el Señor me bien recuerdo yo ese sábado, me recuerdo con los hermanos que hicimos ese servicio, me recuerdo inclusive hasta de la prédica, me recuerdo que no fue, a dónde fue, el Señor realmente tocó mi corazón porque no me esperaba encontrarme realmente a ese Cristo, a ese Jesús, al que normalmente yo estaba acostumbrado, ¿verdad? Sino que ver un pueblo libre, ver hermanos que no me conocían y que yo recibía sonrisas, o sea, me sentí amado, me sentí querido de parte de Dios, y la verdad que fue bien, para mí fue bien especial. Quizás miedo de ingresar no lo tuve, pero sí he escuchado muchos hermanos que tienen ese estigma, digamos, de que hay un miedo, pues lógicamente si socialmente lo que uno escucha no son cosas buenas para los privados de libertad, ¿verdad? Uno solo escucha que quisieran matarlos, que por qué no se mueren todos, que por qué no les dan veneno, y ese es el amor que la sociedad le da a ese tipo de personas,
dentro de nuestra comunidad es diferente, entre la Iglesia Católica es diferente, porque también ellos participan de misas, hay confesiones, entonces ellos viven los sacramentos también, y es un pueblo que está bien cerca de Dios. Entonces, y Dios siempre nos protege hasta este día, pues cuando el Señor quiere librarnos de algo, Él no nos ha permitido el ingreso. Cuando el Señor cree que nuestras vidas pueden correr peligro, el Señor siempre nos detiene o nos prepara para una batalla mucho más fuerte, pero hasta este día, pues yo siempre me he sentido con la libertad que da el Espíritu. Así es, ¿verdad? Algunos vamos con temor, otros vamos sin temor. Yo sí tenía temor de entrar. Y cuando yo estuve, habían dos grupos. Estaba Galaad ahí en Aparteo y estaba otro grupo, Simón Pedro, que era más pequeño, que iba a la penitenciaría de Santa Ana. A la penitenciaría de Santa Ana. Y allí era un poco distinta la cosa, ¿verdad? Y en el aspecto de que no había un lugar como para desarrollar la asamblea, sino que era en el patio central de la penitenciaría, y alrededor estaban las celdas. Entonces, y había que montar todo, ¿verdad? Y poner las sillas, poner el sonido y toda la cosa. Y no eran muchos los que íbamos, o sea, a Galaad iban 15, 20 servidores. Allí íbamos 3, 4 servidores, pues no era que íbamos muchos. Pero lo que a mí sí me impactó dentro de todo fue de que montamos las sillas, pusimos las sillas, no me acuerdo cuántas eran sillas, eran como 50, 75 sillas, y nadie se llegó a sentar a las sillas, ¿verdad? Y las sillas ahí vacías, y empezamos nosotros pues con la alabanza y todo, y las oraciones, ¿verdad? De lo que es la unción de la asamblea, y todos estaban alrededor, pero nadie estaba sentado en las sillas. Lo que sí me impactó era de que aunque estaban alrededor y no estaban como en la asamblea físicamente, todos estaban pues coreando las alabanzas, ¿verdad? Sí estaban poniendo atención a lo que estaba pasando, y cuando se empezó a orar, ellos decían amén, gloria a Dios, ¿verdad? Aunque no estaban en las sillas, pero poco a poco se fueron incorporando y sentándose en las sillas. Yo creo que más que todo estaban esperando ellos lo que es la prédica, ¿verdad? Para irse a sentar ahí mientras estaba la alabanza, pues ellos seguían ahí, incluso algunos haciendo lo que estaban haciendo, que hacían hamacas y canastos de plástico y todo eso. Ahí estaban, pero estaban en la asamblea, ¿verdad? Y eso me llegó tanto a mí, que me dio esa sensación, así como dice Américo, esta es mi casa, aquí es donde yo tengo que estar, ¿verdad? Porque sí había ido a todos los demás brazos de misericordia, pero fue el que realmente yo sentí ese llamado del Señor: tú me tienes que servir aquí, porque aquí se necesita, ¿verdad? Y yo venía, pero ese día, bueno, sin ningún temor ni nada, pero sí impactado pues de cómo se había desarrollado la asamblea, pues que era una asamblea al principio como que no se iba a lograr hacer, pero al final sí, a todos estaban ahí en las sillas y todo, y escuchando la prédica y todo, y fue distinto pues de lo que vi al principio, y eso me llenó mucho a mí, y me dio esa alegría de realmente sí se está haciendo algo por ellos, ¿verdad? Se les saca pues realmente de ese mundo en el que pasan pues las 24 horas, los 7 días de la semana, y se les lleva un poco de fe, de esperanza, ¿verdad?
a ellos, pues, incluso de esa libertad que ellos logran tener en ese momento de la asamblea. Así es la situación en mi caso, ¿verdad? Y de allí las cosas van cambiando. Bien me recuerdo yo que ya cuando me tocó ir al servicio, pasó eso de lo de las sillas, que les pasó a ustedes, ya había cambiado en el sentido de que los hermanos ya iban cada uno con su silla. Te recordás que iban caminando cada uno con su sillita, y era bien bonito ver que cada uno de los hermanos siempre guarda aquel yo les decía siempre a los nuevos que vayan un par de veces y van a ver cómo los empiezan a reconocer. Con el tiempo los hermanos lo empiezan a reconocer a uno. Y siempre he dicho que esto de haber estado en cárceles también nos preparó un poco para el tema del encierro, porque el encierro que ellos viven allá es totalmente diferente, pero se parecen mucho y que no puede salir de donde están, ¿verdad? A Dios gracias, nosotros el encierro de la pandemia lo hemos vivido en la casa con comodidad, con televisor, con familia, ocupados haciendo algo, ¿verdad? En cambio ellos, si bien es cierto, están ocupados, pero están amontonados, marginados, condenados y en situación bien precaria, ¿verdad? Una situación hasta cierto punto inhumana. Entonces, pero sin ser así, tiene la disposición, el carisma y el deseo de alabar a Dios, y eso tiene que hacer también en nosotros una retrospectiva de ver que a pesar de todo ellos siguen alabando a Dios y nosotros con nuestras comodidades, con todo lo que tenemos, a veces nos quejamos, nos afligimos, nos angustiamos, pero Dios siempre tiene el poder de cambiar las cosas, pero las cosas las va a ir cambiando en cada uno, particularmente en nuestro interior, ¿verdad? Así el Señor los toma a ellos también. Hay una cosa que a mí me pasó también ya cuando estuvimos ya que nos pasamos para lo que era a Panteo, ¿verdad? Para Galaad, y era de que ellos se entregaban totalmente en su oración, en su servicio, en su entrega al Señor. Estaban pero bien compenetrados. Incluso, digamos, ellos no tenían temor de arrodillarse para pedirle algo al Señor, para estar en esa intimidad con Él. Cuando llegamos que empezamos a llevarlos, bueno, que ya empecé a llegar a servir en los retiros, cuando hacíamos las cadenas de oración, era impresionante verlos a ellos orando por ese retiro, pidiéndole al Señor que ese retiro se desarrollara de la mejor forma, ¿verdad? Y esa entrega que a veces uno no la ve afuera, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que uno tiene que hacer y todo, que a veces no ora, teniendo la posibilidad de ir a misa, no va a misa, teniendo la posibilidad de confesarse, no se confiesa, y ellos no pierden esa oportunidad. Ellos, cuando llega el Padre y dice va a haber misa, todos se apuntan, pues lastimosamente no pueden participar todos por los espacios reducidos, pero sí se apuntan todos, pues no quieren perder esa oportunidad. Y estando nosotros fuera, pudiendo ir a misa aquí, allá, a cualquier hora, llegamos el domingo a misa desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, y a veces no vamos, porque no hacemos el tiempo para poder asistir a misiones. Y eso son de las cosas que a uno le impacta ver en ellos, ¿verdad? De que ellos, a pesar de todo lo que viven allá adentro, pues ellos tratan de estar cerca de Dios. Y mis hermanos, vamos a tener otra pausa musical. Los vamos a dejar con esta alabanza y ya volvemos en unos minutos.
estás a mi lado y ya no temo a nada, sé que estás aquí. Confío en ti, me apoyo en mi supuesta fortaleza. Me confunden mi pecado, mi tibieza. Eres amor, tan solo amor, confío en ti. Confío en ti, pues siendo Dios me tratas como un buen amigo. De tu dulce amor he sido testigo. Eres mi todo, eres la fuerza que hay en mí. Confío en ti, porque tu sangre ha lavado mi tristeza y no te asusta mi pecado, mi tibieza. Eres tan grande, eres tan Dios, eres tan todo para mí. Confío en ti, porque la vida que me ha dado se renueva y me ha sacado del oscuro de esta cueva. Y mendigando amores falsos vuelvo aquí. Confío en ti, confío en ti, confío en ti, confío. Confío en ti, mi vida entera está sujeta entre tus manos. Me has sostenido, soy tu hijo y soy tu hermano. ¿Cómo tener si yo te tengo junto a mí? Confío en ti, siendo Dios me tratas como un buen amigo. De tu dulce amor he sido tu testigo. Eres mi todo, eres la fuerza que hay en mí. Confío en ti, porque tu sangre ha lavado mi tristeza y no te asusta mi pecado, mi tibieza. Eres tan grande, eres tan Dios, eres tan todo para mí. Confío en ti, porque la vida que me has dado se renueva y me has sacado del oscuro de esta cueva. Y mendigando amores falsos vuelvo aquí. Confío en ti, confío en ti, confío en ti, confío. Esta noche estamos nosotros, mi hermano Rafael Deguez, en persona. Anteriormente, en el segmento anterior, nuestro hermano Edwin Sotelo, del grupo del Brazo de Misericordia de Cárceles Galaad. Estábamos hablando de los temores y de las cosas que a lo largo de todo este tiempo nos han tenido un poco paralizados, especialmente en el tema de la pandemia. Y en el segmento anterior tocábamos los temores que teníamos de ir a servir al Señor. Ahora es el momento de hacerle cada uno de ustedes el llamado, ¿verdad? Que aprendan a vencer los temores. No va a ser fácil, no va a ser para nada sencillo, pero tiene sus gratificaciones. Dios, a través de esa lucha por vencer los temores, Dios ha ido edificando en cada uno de nosotros una nueva vida. Creo que mis 10 años de servirle al Señor en cárceles, Dios ha obrado con poder, ha ido cambiando y ha ido haciendo maravillas en mi vida. Me dio una familia, me dio una esposa, un hijo, y ha ido haciendo en cada cosa que he ido viviendo, ha ido cumpliendo una promesa que Dios me hiciera a través del servicio en las cárceles. Porque cada uno de nuestros hermanos que ha ido sirviéndole poco a poco al Señor, ha ido viendo victoria paso a paso en su vida. Dios lo ha ido liberando de muchas situaciones, de muchas cosas, y nosotros somos testigo y testimonio de esa vida. Cada uno de nosotros ha tenido luchas, ha tenido cadenas. Nosotros siempre decimos en cárceles,
que no son todos los que están todos los que son ahí adentro, ¿verdad? Que muchos de nosotros quizás mereceríamos estar adentro del penal, pero Dios ha tenido a su bien todavía no juzgar nuestra forma de actuar y ha tenido a su bien tratarnos con mucho más amor a cada uno de nosotros. Por eso esta noche queremos dejar esta inquietud en cada uno de ustedes, que Dios tiene un plan, un propósito, que nos pide que estemos preparados, que pongamos siempre nuestra confianza en Él, a pesar de las cosas que hemos vivido, a pesar que hay momentos en donde tenemos aquella desconfianza, aquella falta de fe, pero Dios actúa con mucha, pero mucha, con mucho amor en cada uno de nosotros, ¿verdad, Rafa? Así es, el Señor nos ama de una manera especial a todos, ¿verdad? No solo a nosotros que estamos afuera de la cárcel, sino que también a los que están dentro de la cárcel. Y lo único que nos pide el Señor, pues, es que nos dejemos amar. Él eso es lo único que nos pide, que seamos, como dice Ernesto, que seamos amables. Que venga hermano por aquí, venga hermano por allá, le detengo esto, le ayudo con eso. No, que nos dejemos amar, que seamos amables del Señor, que el Señor nos ame. Y nosotros, aceptando ese amor que Él nos tiene, y Él va a derramar todas esas bendiciones sobre cada uno de nosotros. Y lo que decía Américo, pues la verdad es que no son todos los que están ni todos los que no son, como es, Américo, pero faltamos nosotros, pero no son todos los que están ni están todos los que son, ¿verdad? Porque todos los que son, faltamos nosotros, les digo yo, ¿verdad? Porque la verdad no hay diferencia entre ellos y nosotros, ¿verdad? Y yo a veces les digo de que las cuatro paredes de la cárcel nuestra, la única diferencia es que son un poquito más grandes, ¿verdad? Es más amplia la cárcel en la que estamos, porque no nos damos cuenta de que somos presos, pues, de muchas cosas, en especial del pecado a veces, ¿verdad? De que tenemos un pecado por ahí, de que no lo queremos soltar, que vamos, lo confesamos, pero lo volvemos a agarrar a los días, o casi que al instante de ir saliendo, pues, de la confesión. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros, liberarnos, pues, de todo eso, ¿verdad? De que dejemos a un lado el pecado, que confiemos en Él. El Señor dice que en la Biblia está escrito 365 veces: no tengan miedo. Y es porque nos lo quiere recordar cada día del año, ¿verdad? Y por eso son 365 veces que Él nos dice: no tengan miedo, porque debemos de confiar en Él, debemos de liberarnos de todo temor, ¿verdad? Y hoy, con todo lo que hemos vivido en este año que hemos pasado y que hemos empezado ahora, hemos visto que tenemos muchos temores, muchos miedos, ¿verdad? Y la verdad, pues, que el miedo paraliza, porque hemos podido ver cómo algunos, pues, realmente, pues, han caído en unas grandes depresiones a raíz de todo esto, y hay otros que se tomaron de la mano de Dios y han logrado salir adelante, pues. Hemos visto cómo muchas personas han hasta logrado hacer nuevos negocios, ¿verdad? Dentro de todo esto. Y hubimos otros que nos quedamos como paralizados, pues, que no hallábamos qué hacer, y que el miedo no nos dejaba pensar en otras cosas, pues, ¿verdad? Pero sí, lo que ha quedado demostrado, pues, con todo lo que hemos vivido, es que Dios está ahí, que Dios no se ha alejado de nosotros.
Dios tiene un plan perfecto para todo, Rafa. La verdad que eso es una realidad, no es ninguna utopía, es una realidad. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y Él ya tiene dispuesto qué va a suceder y qué va a pasar. Porque parte de mi testimonio es de que este recién pasado fue que se vislumbraba uno de los años más difíciles, ¿verdad? Cuando estábamos en el medio de la prueba, lo que les comentaba al inicio. Pero fue una vez empezando a entrar un poco en la nueva norma que le llamamos, y Dios empezó a proveer, ¿verdad? A abrir los cielos, a modificar muchas cosas, y puedo decir, para la gloria y honra del Señor, que fue uno de los mejores años que hemos tenido de trabajo. Al final del año hemos contado con mayor apoyo en muchas otras cosas, y Dios ha permitido que cada uno de las personas que colaboran en el trabajo salga muy bien al final del año, y todo para la gloria y honra del Señor. Pues porque no se deja vencer, ¿verdad? Cada una de las cosas y cada una de las situaciones que vivimos. Dios tiene siempre un propósito, y el propósito de Él va más allá de lo que nosotros vemos. Siempre me recuerdo aquello que dicen que Dios no mira al frente, Dios mira todo el panorama, ¿verdad? Dios ya sabe a dónde va a ir el camino que nosotros estamos siguiendo, a dónde va a terminar y a dónde empieza y dónde termina. Nosotros solo vemos que va para adelante, pero vemos que hay curvas, que hay rectas, que hay cuestas, que hay bajadas, pero Dios ya sabe cuándo vamos a llegar, dónde vamos a llegar y cómo vamos a llegar, ¿verdad? Y ese debe de ser quizás uno de los mayores mensajes para cada uno de mis hermanos que esta noche nos sintonizan, y es que Dios tiene cada pelo de nuestra cabeza contado, como no debe tener ya contado cada una de nuestra vida. Claro. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Y en qué forma vamos a llegar, verdad? Todo depende de la fe, de la esperanza y del amor, pero sobre todo el amor que le pongamos a la vida, a lo que Dios nos manda a hacer. Yo lo que les sugeriría era de que doblen rodillas, que identifiquen realmente quiénes son estos enemigos que tienen. Pues Josafat tenía a los moabitas, a los amonitas y a estos señores de las montañas de Seir como grandes enemigos, y entregárselos al Señor, ¿verdad? Ponerlos a los pies del Señor y decirle: Señor, yo no puedo contra ellos. Sé tú el que libere esta batalla, sé tú el que me libre de esto, pues yo no puedo luchar contra ellos, porque uno con su propia fuerza pues realmente no puede hacer nada, ¿verdad? Uno tiene que actuar con la fuerza de Dios, con la fuerza que Él nos da, con su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y tener la plena fe y confianza de que es Él el que va a actuar, que es Él el que va a hacerlo. Claro, la cita nos dice también de que tenemos que prepararnos para la batalla. Correcto. Para que no tenemos que decir: ay, sí, que Dios lo haga, y quedarse de brazos cruzados y esto, ¿verdad? Sino que realmente poner de nuestra parte pues para eso, ¿verdad? O sea, si tú estás falto de trabajo, si estás sin trabajo, no vas a sentarte y decir: vaya, sí, Dios va a librar esta batalla y Él me va a dar un trabajo. Pero si no presentamos un currículum, cuando eso, mi esposa me dice: mira, es que yo estoy igual que aquel que le decía el Señor: me quiero sacar la lotería, pero nunca compro un 20º. Entonces, ¿cómo no te la vas a sacar? ¿Verdad? Entonces, ¿perdón? Quiere encontrarse el 20º. No, si la verdad es que Dios no obra por casualidad, ¿verdad? Dios siempre obra como decimos, ¿verdad? Dios obra a instancia de parte, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que poner nuestra parte y Él va a hacer lo demás. Pues Dios siempre quiere que dobleguemos nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestro carácter, para Él empezar a orar. Pero si nosotros no hacemos eso, Dios no obra. ¿Por qué? Porque estamos anclados a un pecado y eso no nos permite seguir adelante.
Así es. Eso nos coarta, nos frena, nos lleva la mirada hacia otro lado, ¿verdad? Que Correcto. no debemos de ver, ¿verdad? Realmente, y a veces cuando entramos en un pecado, este pecado nos lleva a otros y a otros. Es como aquello de que cuando alguien dice una mentira con respecto a algo, de repente esta mentira tiene que ser sustentada con otra mentira, y después viene otra mentira, y al final ya no se sabe ni cuál fue la mentira original, ni qué es lo que estás diciendo, ¿verdad? Y caes en errores y todo, pues por esa mentira. Así estamos, mis hermanos. Yo los invito, pues, a que, como les dije, pues, a que vean cuáles son esos temores, esos miedos que tengan, para depositarlos en las manos del Señor. Doblen rodillas, entréguenselos a Él. No tengan miedo, ¿verdad? Porque Él está con nosotros en todo momento. Quiero ya, para ir terminando, invitarlos, pues, a que nos acompañen en nuestras asambleas, y cuando ya podamos asistir a este servicio de Galaad en cárceles, aquellos que son servidores, pues los invitamos a participar, a acompañarnos, a darse cuenta, pues, de que Dios está presente en todas partes, ¿verdad? Y ya no se diga, pues, en una cárcel. Bueno, despidámonos, ya no tenemos tiempo. Les damos las gracias por habernos acompañado en este programa de Nacidos del Corazón de Dios, y esperamos, pues, que siempre estén conectados a través de la radio, y que Dios los bendiga mucho, y muy buenas noches. Gracias y feliz noche. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Hemos escuchado Nacidos del Corazón de Dios en Radio El Salvador del Mundo.